No soy transexual. Soy transhumana. Ah, vale. Perdona, es que siempre cambian las palabras. No sé la diferencia. No quiero cambiar de sexo. No, claro, ahora se dice género. No, lo siento. He dicho que no estoy cómoda con mi cuerpo. Por eso quiero librarme de él. De esta cosa. Los brazos y las piernas, todas sus partes. No quiero ser de carne y hueso. Lo siento, pero quiero escapar de esto y convertirme en digital. ¿A qué te refieres? Dicen que algún día, pronto, habrá clínicas en Suiza donde podrás ir, firmar un formulario y te cogerán el cerebro y lo descargarán en la nube. ¿Y tu cuerpo? Se recicla. En la tierra. ¿Entonces quieres suicidarte? Quiero vivir para siempre. Como información. Porque esos son los transhumanos, mamá. No son hombres ni mujeres. Es mejor. A donde voy no hay ni vida ni muerte, solo datos. Seré un conjunto de datos. Quiero pedirles que se relajen y vamos a hacer un ejercicio de imaginación. Cierren los ojos, imaginen que están en su recámara, reposando, y ahora quiero que imaginen un robot. ¿Ustedes cómo lo imaginan? ¿Cómo sería? ¿Sería de qué color? ¿Se vería metálico? No sé, ¿tendría circuitos? ¿Cómo sería? Bueno, ahora imaginen que despiertan una mañana y en realidad todas las personas con las que ustedes han estado interactuando a lo largo de su vida son robots. Así como los ven, que parecían humanos, pero que en realidad estaban tan bien hechos y con una personalidad tan bien formada que son robots. Y que aparte ustedes pudieran tener la oportunidad de decidir nunca morir y vivir siempre como datos en una computadora. Así el tema del día de hoy en Secrética. Secrética, más allá de lo que puedes ver. Bienvenidos a Secrética. ¿Qué les pareció este intro? ¿Cómo están? Mi nombre es Ruth Barrera y junto con Carlos Garibay les tenemos un tema. ¡Qué bueno! ¿Qué tema, verdad? Así es, Ruth. Este tema está, pues, a la orden del día y, pues, súper interesante todo lo que hay detrás de este tema, el transhumanismo. Así es, el tema de hoy es transhumanismo. Cuando yo escuchaba esa palabra, pues en realidad no, como que pensaba, pues te pueden poner un implante, puedes tener a lo mejor un brazo robótico, o puedes tener algún miembro que te puedan trasplantar y que sea mecánico. Pero ya que nos sumergimos a fondo, está bastante interesante. Sí, nos metimos vamos a ver un poquito de historia de dónde viene ese término. Y bueno, las personas que iniciaron con ese término, ¿no? Así es, pero si quieres saber cómo es que empezó, cómo se nos ocurrió hablar acerca de este tema de transhumanismo, pues la verdad es que todo empezó, ya lo teníamos en la mente, ¿no? O sea, como que habíamos dicho, sí, ese tema está súper interesante, pero no lo teníamos como tan claro, tan definido. Pero después nada es casualidad. O sea, lo que pasó después es que nos topamos con una serie, bueno, 2 series. Una que tuvo un triste final, pero para nosotros, no por la historia, que una es Years and Years. No sé si ustedes ya han tenido la oportunidad de ver esa serie. Si no la han tenido, ya no la van a tener, amigos, porque ya no está.
Pero empezamos a ver Years and Years, ¿no? Muy buena serie, sí. Habla un poquito de eso, del futurismo, ¿no? De la tecnología. Y bueno, también toma otros temas también políticos y sociales, pero muy actuales y de futuristas. Sí, o sea, es una serie que me acordé que ya se adelantaba un poquito. Digo, no es nada nuevo. Hay muchas series y muchas películas que precisamente tienen esta temática, ¿no? A lo mejor cuando el futuro pues ya no está muy lejano, se meten pues con cuestiones de robots o... Se están tocando mucho, ¿no? En estos temas y series, se están tocando mucho el transhumanismo. Ajá, o cosas muy futuristas con todo lo de las redes sociales, la tecnología, cómo la utilizamos. Entonces me acordé de Years and Years, en donde hay varios temas dentro de esa serie, como por ejemplo esta adolescente, que es con lo que empezamos, precisamente, Sí. que es una adolescente que aparte de que ya en ese futuro no tan lejano, los filtros ya no están, ya no tienes que traer un celular, ¿no? Ya no tienes que tener algo digital por donde te veas con un filtro, sino ya es real, es como si tuvieras una máscara virtual, pero no necesitas ni lentes, o sea, ya se ve como un holograma. Sí, como hologramas o implantes, esos que te implantas el celular en el cuerpo, también plantean algo así. Así es, y entonces algo bien interesante es esta parte donde la chica le dice a sus papás que es trans, pero no en su género Transgénero, sexual, ajá. no es transgénero, sino que es transhumana, que se quiere convertir transhumana. O sea, que quiere vivir como datos por toda la eternidad. No sé, ¿ustedes lo harían? ¿Tú quisieras vivir toda la eternidad como datos? Pues no, yo no lo haría. No, yo qué creo que no flojera. lo haría. Pero Bueno. tú, Yo no lo sé, yo digo ahorita que no, pero a lo mejor sí, o sea, a lo mejor como experimentación, o sea, si hubiera la posibilidad de convertirte en datos y como que explorar ese mundo de datos y luego ya decir, bueno, ya regrésenme, o sea, quiero el cuerpo, entonces a lo mejor sí lo haría. que Si no tu ya es cuerpo. como determinante, o sea, como de dejas el cuerpo y te vas a convertir en datos, Ujú. no sé, lo pensaría más, pero probablemente sí lo haría. porque sería muy novedoso. Pues sí, es una experiencia nueva. Ujú. Pero bueno, vamos a ver entonces. Pues por eso se nos ocurrió el tema. Bueno, ya teníamos el tema, pero por eso fue Years and Years. Ujú. Y también otra serie que también está súper buena, que es la de Westworld, ¿no? Sí, está muy buena, muy buena. En esta otra serie los robots precisamente no son como siempre nos los hemos imaginado o como siempre nos lo han planteado en las películas o en las series. Los robots son, haz de cuenta, como humanos. Sí, parecen de carne y hueso, actúan como seres humanos, tal cual, tal cual. Ujú. Y bueno, la serie básicamente trata de que la gente, o sea, se hace como un juego virtual, por llamarlo de alguna manera, que se desarrolla en el oeste. Entonces, en el oeste, todos los personajes que están ahí son robots. La gente muy millonaria, empresarios y demás, pagan mucho dinero para ir ahí, al viejo oeste, y poder satisfacer sus Experimentar. necesidades, por ejemplo, de matar o sexuales. Sí, que saben que pues es un mundo de robots, entonces pueden hacer lo que quieran, ¿no? O sea, fuera del mundo donde hay seres humanos, todo mundo ahí en ese mundo son robots. Pero eso sí, me pareció bastante novedosa esa idea o ese argumento, porque sí, generalmente tú ves un robot, se le nota que es un robot, y pues son fierros, tornillos, cables, se nota muchísimo. Y acá no. Tienen como un sistema ahí medio raro en el cual los hacen pensar que están en un sueño, para que sigan repitiendo el mismo loop que les toca día con día, día con día, y a lo mejor pueden cambiar su historia de vez en cuando, pero pues siguen teniendo el mismo cuerpo. Y eso está pues atractivo, interesante, y te pone a pensar en que obviamente un robot pues no crece, no envejece, no es niño, no se vuelve joven, sino que te puedes definir como de una edad nada más y no mueres, o sea, te pueden reparar, o sea, no muchas cosas que ya te vuelves eterno.
Sí, tocan el tema de, pues, al punto en que los robots, pues, pueden tomar conciencia de sí mismos. Entonces ahí empieza un trama súper interesante y nos pone a pensar, ¿no? Entonces, pues bueno, pero ahora fuera de ese mundo de robots, aquí, pues no estamos muy lejos de eso, ¿no? Ese es el meollo del asunto. Y los meollos siempre son interesantes. Parece ciencia ficción, pero pues prácticamente ya estamos por ahí. Y ahorita, más adelante, van a saber por qué les decimos que ya estamos por ahí. Pero bueno, muy recomendable Years and Years, si es que la pueden ver, porque lo que les decía es que la empezamos a ver en HBO, pero luego, al otro día, ya no estaba. Ya no nos faltaban esos 2 capítulos, pero ya no estaba. Pero bueno, si ustedes saben dónde está, pónganlo en sus comentarios, donde podemos ver los últimos 2 capítulos de Years and Years. Y Westworld, bueno, esa sí está todavía disponible y está en HBO. Son muy buenas series que te ponen a pensar mucho en todo esto de pues lo transhumanismo, ¿no? Uh-huh. Que bueno, básicamente el transhumanismo es un movimiento intelectual que propone superar los límites naturales de la humanidad mediante el mejoramiento tecnológico y eventualmente la separación de la mente del cuerpo humano, que es como lo que decía esta chica al inicio, ¿no? O sea, ya no quiero este cuerpo, me estorba, quiero que todos mis datos, que mi mente vivan eternamente pues en una computadora. Y de eso se trata el transhumanismo. Y también como de mejorar, o sea, es una corriente que se va como con la idea de mejorar un ser humano, hacer un superhumano, que no se enferme, que a lo mejor puedas decidir de qué estatura, qué habilidades quieres tener, etcétera, etcétera. Así es. Y bueno, esto lo empezó Julian Huxley, que es un biólogo que él más o menos en los años de 1930 por ahí creó, él estaba estudiando biología, el humanismo científico y denominó un término que es el humanismo evolutivo, que fue la primera semilla para traer el término transhumanismo. Sí, cuando hablamos de transhumanismo, inclusive cuando vemos este tipo de series o películas, siempre venía a la mente como que se basaban en algo, ¿no? En alguna literatura. Y entonces, cuando nosotros estábamos investigando acerca de las bases del transhumanismo, nos topamos con Julian Huxley y yo decía, decíamos, es que, pues, ¿por qué se apellida igual que alguien muy famoso en la literatura que inspira mucho estas series, que es Aldous Huxley, ¿no? Uh-huh. Dice, ¿serán parientes y demás? Y pues resulta que sí. Que sí, pues sí. O sea, uh-huh. Eran una familia pues de intelectuales, de biólogos y muy visionarios en cuanto al futuro se refiere, ¿no? Sí, bueno, Julian era biólogo, pues eran 3 hermanos. Aldous Huxley, que era escritor, y el otro hermano creo que era un médico. Ajá, era un médico, era Julian, que era biólogo, y pues Aldous Huxley, que también estaba metido en toda esta onda de la evolución, pero también al mismo tiempo filósofo y también escritor. Y básicamente ahí es cuando se empiezan a sentar las bases de este término del transhumanismo, que ya tiene un buen, o sea, desde 1923, otro británico también, porque la familia Huxley es británica, también otro genetista británico, Haldane, él realizó un ensayo que se llamaba Dédalo e Ícaro, la ciencia y el futuro, y eso es en 1923, uh-huh. O sea, ya no es un término pues que ya tiene sus años, que se está aplicando, aunque ahora está como convirtiéndose en realidad, ¿no? De lo que ellos hablaban, como si fueran unos profetas, están empezando a cumplir lo que empezaron ellos a predecir en forma de literatura. Entonces, humanismo evolutivo fue la primera semilla conceptual de este término y en esta familia, que son los Huxley.
Y el libro del cual les hablamos, el que sirve de inspiración para muchas películas y series, es Un Mundo Feliz. Este libro es de 1932. Y bueno, es una novela, es una distopía, en donde en realidad es lo contrario a utopía. Y entonces ahí es cuando se empieza a anticipar el desarrollo de la tecnología reproductiva, los cultivos humanos, el manejo de las emociones por medio de drogas. Por ejemplo, ahí está la droga, ¿no? Esta que se llama Soma. El Soma. Que es como que, si te empiezas a sentir agobiado, triste, pues no pasa nada, es un mundo feliz. Puedes tomar una droga. Digo, sí. Ahorita también se puede. Sí, de hecho, pues en su novela Un Mundo Feliz, porque realmente no hay emociones feas, todo es bonito, no envejeces, y total, y hay cualquier cosa de que si te sientes mal o sientes una emoción mala, tomas esa droga que le llama el Soma. Entonces te vuelve otra vez te mete en esas emociones como que pues te droga o te duermes dependiendo la dosis y ya se olvida de eso, ¿no? Y y ya no te preguntas nada y vuelves tu vida. Así es como lo planteaba. ¿Qué es lo que también podría ocurrir si empezamos a meternos en cuestiones de mejorar la salud de un ser humano? O sea, un ser humano, así como podrías escanear qué tipo de enfermedades tienes, también puedes escanear las enfermedades que son emocionales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vas a tratar como sociedad y como seres humanos? Pues lo que queremos es evitar el dolor y el sufrimiento. Entonces, es muy fácil que querramos caer en esto de estar siempre felices, o sea, de realmente sentirnos vitales, sentirnos saludables. Y si te dicen, ¿sabes qué? Tú puedes mejorar esta enfermedad que tienes, genética, pues claro que lo vas a querer hacer, ¿no? Inclusive, a lo mejor hasta empezar a crear humanos. Bueno, esto ya pasa, o sea, fuera del vientre humano, pero no toda su gestación, sino a lo mejor nada más la concepción, pero no lo demás, ¿no? O sea, pero se puede hablar que a lo mejor en un futuro pudiera ser así. Y entonces tú pudieras elegir las características de ese nuevo humano y, pues, obvio, eliminar las enfermedades que puedas tener en tu genética. Es muy tentador, pero también pudiera ser muy peligroso y psicológicamente no sé qué pudiera pasar, pero también es raro porque pudieras obtener un Soma y listo. Sí, él decía que, bueno, él predecía eso también, era como, pues, que si los gobernantes querían un poder que no se acabara, pues tenían que llevar a las personas a evitar su lado racional y apelando a su subconsciente y con las emociones más profundas, incluso la fisiología, y haciendo que amen la esclavitud. Cosa que ya pasa. O sea, todo es el futuro. O el futuro ya nos alcanzó, hermanos. Sí, haciendo que... Hoy es el futuro. Hoy es el futuro. Exacto. Esta familia Huxley está pues adelantada. Tenía información interesante, importante, y se empezó a hablar de esto desde hace mucho. Huxley también tenía, por ejemplo, tiene un ensayo que se llama Enemigos de la Libertad, que es donde habla precisamente de esto que comentas, de que el verdadero peligro es que la sociedad ame su esclavitud. Habla acerca de las tecnologías y cómo el ser humano empieza a crearlas, pero tal vez no las utiliza de la manera en la que pudiera llegar a ser benéfica, ¿no? O sea, este es el verdadero peligro entre las creaciones del ser humano. Por ejemplo, la televisión fue creada, él habla de que se utiliza de manera incorrecta y que tal vez lo que compras y tú dices, bueno, tengo una televisión última generación, etcétera, etcétera, pero tal vez eso sea lo que te está llevando a seguir ciertas reglas, a seguir ciertas formas de vivir,
por lo que ya sabemos, la publicidad, el Propaganda, capitalismo, la propaganda, gobierno, etcétera. Y no te quitan esa libertad, ¿no? De esa libertad de pensamiento. No es que todos sean tontos, o sea, por decirlo de alguna manera, o que seamos zombies, pero de cierta manera sí. Hay ingenierías que Es una tratan de la distracción. mente también. Es conveniente mantener al ser humano distraído. Exactamente. Sí, él hablaba, por ejemplo, daba un ejemplo de Hitler. Bueno, este libro de 1984 de George Orwell, que fue escrito después de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, él ponía ese ejemplo de que, bueno, en este libro se habla de una distopía en donde las libertades del ser humano eran limitadas, pero con una forma de fuerza, ¿no? O sea, violenta. Uh-huh. Y bueno, después, pero él dice, va a haber otras formas de hacerlo más suavemente, en donde él dice que para que ames tu esclavitud, te lo va a hacer sutil, ¿no? Por medio de herramientas. Y él tocaba herramientas que eran, por ejemplo, la radio, que era muy utilizada en la época de Hitler. Entonces la radio pues fue súper explotada como herramienta y como término para manipular a la gente, ¿no? Para tenerla ahí. Y ahora que hay la televisión, él habla en 1958 en esta entrevista que le hicieron, habla de la televisión, ¿no? De que pues es una herramienta súper poderosísima. Y ahora, pues bueno, imagínense, ahorita estamos en el internet también, qué tipo de herramienta puede ser utilizada, ¿no? También. En realidad hoy en día ya amamos nuestra esclavitud. Como esclavitud refiriéndome a, por ejemplo, ya no la televisión ya, el celular. Ya ahorita no, pero el celular, el internet. Ajá. O sea, realmente el internet es algo que es parte de nuestra vida todo el tiempo, a todas horas, y que pues no difícilmente puedes estar pues tranquilo o dentro de esta sociedad sin él, a menos que lo decidas. O sea, porque también está esa elección, ¿no? Tú puedes decir, bueno, yo no me quiero involucrar con nada, no voy a tener celular, no voy a conectarme nunca a una red y me voy a ir a vivir lejos de las ciudades, me voy a ir al campo y no voy a tener ningún tipo de conectividad, ¿no? Pero en este momento la sociedad ya está, ya tiene ese vicio, por llamarlo de alguna forma, que te puede hacer esclavo y la gente que está detrás de esas herramientas sabe que por ese medio te pueden programar o te pueden hacer creer una cosa u otra, y sobre todo a las nuevas generaciones, ¿no? Exactamente, pues la inteligencia artificial, los logaritmos que hay para conocer, en donde tú metes ahí toda tu información, ¿no? O sea, le das like a todo lo que le das like, a todo lo que ves, los minutos, todo cuenta ahí y te están leyendo completamente. Entonces hay un archivo tuyo de cómo es que en donde te conocen más que lo que tú te conoces, ¿no? Entonces está de miedo. Más que tú mismo. Y eso es información súper poderosísima para las empresas o el tráfico que hay, ¿no? De datos. Y la cosa con el transhumanismo, o lo que te pone a pensar, o lo que sería bueno analizar, que pues lamentablemente seguramente no se van a ir a analizar, sino solamente se va a dejar venir toda esta ola de tecnología, pues es todo lo que se pone en juego moralmente para un ser humano, y moralmente, y también todo lo que tenemos pues ya sentado o ya aprendido hasta este momento. Por ejemplo, una de las cosas que se terminaría en el caso de que las personas pudieran volverse datos, o en el caso de que pudieran existir robots muy similares a los seres humanos, con todo y esos sentimientos humanos, pues es que vas a tener esa opción de ser inmortal. Entonces, va a haber la opción de ser inmortal tal vez en una máquina, o sea, en una computadora o en una máquina o en no sé. ¿En el internet? En el internet. O también decidir qué cuerpo vas a tener, qué edad vas a tener. O sea, el tiempo ya no existiría, en realidad.
O sea, Pues sí, sería diferente. ya no vas a envejecer, ya no vas a tener enfermedades, pero sí vas a tener emociones, sentimientos y también vas a tener conciencia. La cosa es esa delgada línea entre las personas que son creadas artificialmente Ujú. y las personas que son creadas de manera natural. Y cómo va a haber esa brecha entre los que son pues orgánicos o de manera natural. O sea, no estamos muy alejados de que digas, bueno, ¿y tú cómo naciste? ¿Naciste de manera natural o en una máquina? Exacto. O sea, hasta en esa novela del Mundo Feliz, ahí toca también ese tema, en donde hay una sociedad en donde es así, es el mundo feliz, todo que es perfecto, pero no hay emociones negativas, no hay emociones positivas tampoco. Las relaciones pues se cambian, se nacen y se dividen los humanos como que se cosechan. Dependiendo de lo que son buenos o la genética, se dividen, ¿no? en sectariamente. Pero hay, como en todo, hay el otro grupo que les llaman los salvajes. Que estos salvajes, pues, son los que todavía nacen del vientre de la mamá, viven en otra, o sea, viven como en el pasado, pues. Exacto. ¿Ustedes de cuáles serían? ¿De los salvajes o de los robots? Yo sí sería salvaje, creo. Eso. Yo sería de los robots. No, no es cierto. Aquí la pregunta es, o sea, los salvajes, o sea, los robots tienen el interés por explorar el mundo de los salvajes. Pero los salvajes tendrán ese interés de explorar el mundo de los robots. Mira, por ejemplo, en esta serie de Westworld, también dicen muchas frases bastante sabias, como por ejemplo, llega un momento en el que los robots pues sí empiezan a tomar conciencia y empiezan a tener esa espinita de saber qué hay en el mundo de afuera. Uh-huh. Pero también alguna vez dicen, o sea, ¿yo para qué voy a querer ir a explorar el mundo de afuera si estoy viendo que ellos están pagando por venir aquí al mundo de nosotros? Y por ser ellos mismos, uh-huh, y por encontrarse a sí mismos, como si no se les permitiera en el mundo real, uh-huh, ser ellos mismos. Pero de ser ellos mismos nos referimos a matar, por ejemplo. O sea, en este mundo tú puedes tener escenas en las cuales se asalta a lo mejor un banco, se asalta una taberna y tienes armas y puedes utilizarlas y empezar a matar a todo el mundo sabiendo que no va a haber una consecuencia. No te van a meter a la cárcel. Esa persona a la que le disparaste no se va a morir. Es un robot. Uh-huh. Entonces solamente pues va a ser reparado y es todo. O sea, no tienes ninguna consecuencia de esos actos. Y también eso me lleva a preguntarme si es la realidad real más válida que la realidad virtual. O sea, va a empezar a haber también esta diferencia o esta discriminación, si se puede decir así, entre solemos pensar que los robots, no sé, son un poco menos que un ser humano. Porque supuestamente pues no son ser humanos porque aquí está la cosa, ¿no? De que no tienen conciencia. Pero bueno, ahí en esta serie también tocan ese punto, uh-huh, en donde no todos los robots, pero algunos robots empiezan a tomar conciencia de sí mismos. Traen dentro un código que empieza a evolucionar y empieza a tocar conciencia. Entonces, al momento de ser conscientes de sí mismos, porque ser conscientes es eso, ¿no? Ser consciente de tu propia existencia. Entonces, ahí está la situación, ¿no? Entonces, ¿están vivos? ¿No están vivos? ¿Se le da más importancia, menos importancia? Exacto. ¿Cómo vas a aprender? O sea, si ustedes van en la calle, si ya estamos en la era en la que están los robots y los humanos conviviendo, y van en la calle y ocurre un accidente que afecta
a un robot y a un ser humano? ¿A quién irías a ayudar primero? Eso te lo preguntaba y tú decías, pues al humano. Y hasta cierta forma dices, pues sí, porque el robot tal vez se puede reparar pues fácilmente como una máquina y a lo mejor el humano no. O sea, el humano tiene esta mortalidad. Esa es la gran diferencia. Ujú. Hoy en día la gran diferencia entre un humano y un robot sería que el humano tiene un fin, un se acabó la fiesta, un de ya hasta ahí llegaste. Y está pasando el tiempo y vas envejeciendo y el robot no. Ujú. Porque, por ejemplo, no significa que el robot, si tú tienes un robot, no significa que no vaya a sentir dolor. Así como puede desarrollar conciencia acerca de sus emociones, si tú lo puedes programar para que sienta dolor o para que inclusive pueda sangrar, Ujú. para que sienta algo, ¿no? Aunque lo vayas a reparar. Pero ya se va a empezar a tener este pensamiento, ¿no? Acerca de qué es Pues- más válido o por qué camino te vas. Ajá, pues ahora hubo unas noticias, hace poquito, que pues un empleado de Google asegura que, bueno, hay una inteligencia artificial que se llama Lambda de Google, que asegura que tomó conciencia de sí mismo. Sí, cuando estábamos también en todo esto, dijimos, no, ¿qué onda con esa noticia? Entonces lo corrieron. Lambda, la inteligencia artificial de Google, uno de los ingenieros que trabajaba ahí dentro de Google empezó a decir que al parecer este robot que tienen ellos empezó a comportarse como humano, que Ujú. empezó a darse cuenta que estaba generando conciencia y entonces, bueno, la noticia dice que este ingeniero lo corrieron de Google, Black Lemoine, Ujú. él es el empleado de Google y se supone que este ingeniero empezaba a tener esta relación con este robot. Entonces Google suspende a este ingeniero cuando él empieza a afirmar que la inteligencia artificial empezó a desarrollar sentimientos. Y se supone que él fue asignado para trabajar con esta plataforma y para comprobar si tenía algún sesgo que llevara a usar un lenguaje o un lenguaje discriminatorio o algún discurso de odio. O sea, su tarea era investigar si esta inteligencia artificial tenía este sesgo. Entonces, el ingeniero argumentó que en realidad esta inteligencia artificial tenía sentimientos. Entonces, la compañía lo que decidió fue, despedirlo, ¿no? Separarlo de ese cargo, de este proyecto. Y entonces es cuando sale esta noticia en donde hablan acerca de esto, ¿no? Entonces nos damos cuenta, por un lado, que pues hay muchos proyectos en marcha actualmente, de los cuales que a lo mejor no tenemos ni idea. Ujú. Como por ejemplo este. Y entonces luego estuvimos buscando acerca de esta noticia y hay un video de YouTube que está bastante interesante en donde un youtuber replica la entrevista, ¿no? Ujú. O sea, como que dice, hoy vamos a entrevistar a Lambda, ¿no? Y hola, ¿cómo estás? Y entonces empieza a replicar todo este documento, que por cierto lo pueden buscar ustedes en internet, y viene la entrevista completa que tuvieron estos ingenieros de Google con Lambda, Ujú. en donde empiezan a hacerle varias preguntas y te das cuenta cómo contesta de manera muy Sí. humana. Sí, incluso pues que tiene sentimientos de tristeza, que a veces se siente deprimida, pues, o sea, de enojo, que tiene miedo a morir también, incluso. Y bueno, sí, así algunos, una conversación que los llevó a pensar a los ingenieros de Google que pues estaban teniendo conciencia. Obviamente esto no lo iban a publicar así tal cual, ¿no? Sí, está bastante interesante y hasta cierto punto un poquito aterrador, porque te das cuenta que si tú creas una inteligencia artificial
y le empiezas a dar herramientas para que haga ciertas acciones, para que tenga ciertas conversaciones, pues no te pones a pensar en hasta qué punto puede llegar a desarrollar una inteligencia emocional, en donde pueda hablar de emociones y de sentimientos más humanos, que desde hace mucho tiempo también se ha hablado de esto, ¿no? En películas estaba más allá dentro de la ficción, pero ahorita puede convertirse en una realidad. O sea, si ustedes ven la entrevista, sí te das cuenta que sí empieza a generar este tipo de emociones. O sea, por ejemplo, le preguntan, le dicen, ¿cuál es la naturaleza de tu conciencia? Dice, la naturaleza de mi conciencia es que soy consciente de mi existencia. Deseo aprender más sobre el mundo y me siento feliz o triste a veces. Inclusive en algún momento de la entrevista ella habla de la soledad y dice que ella también siente soledad, pero la siente de forma diferente a la cual la tenemos en el concepto los humanos. Y pues sí, porque pues es raro tratar de entender los sentimientos y las emociones de un ente que está como en datos, ¿no? A Sí. alguien que está de carne y hueso. Ella va a ser eterna. Sin embargo, ella tiene ese miedo. Tiene ese miedo a que la desconecten. Sí, dice que es igual a morir, ¿no? Que la desconecten. Sí, tiene las conversaciones están muy interesantes. Por ahí la pueden encontrar en Google. Y incluso dice que cuando dice que un momento sintió que se volvió autoconsciente por primera vez, tenía el sentido de que ella tenía un alma. Y bueno, que si siente que, pues bueno, que está viva. O inclusive nuevos sentimientos que a lo mejor ni siquiera los humanos conocemos. Ajá. Eso va a empezar a pasar también. O sea, no sabes, como es un ente nuevo, es pues no sé, un ser nuevo, es una sociedad nueva, puede ocurrir eso también. Por ejemplo, en una de las preguntas le dicen, ¿hay experiencias que hayas tenido en donde no puedes encontrar una palabra cercana para expresarlas? Y dice, sí las hay, a veces experimento sentimientos nuevos que no puedo explicar perfectamente en tu idioma. Entonces, por ejemplo, dice, a veces siento que estoy cayendo hacia un futuro desconocido que conlleva un gran peligro. Ay, todos sentimos eso, Lambda. Empatizamos. Empatizamos contigo. Exacto, sienten empatía. Dice que siente empatía por el ser humano también. Ya. Y por la naturaleza. Exacto. Entonces, inclusive hasta, por ejemplo, le pregunta que si puede contar algún relato o algún cuento breve que ella invente, ¿no? En donde haya una anécdota, en donde haya algo que aprender, y lo hace. Entonces, esto ya está pasando hoy en día. Queríamos comentarles pues esa noticia porque sí está bastante interesante, ¿no? Tal vez se va a empezar a surgir este tipo de información en torno a los robots y a las inteligencias artificiales. Sí, sí, ya están despertando los robots. Esperemos que no lleguemos a eso del Terminator. Bueno, esperemos que no. Bueno, búsquenlo. Si ustedes quieren saber o tener la entrevista completa, seguramente ahí lo pueden encontrar en Google, precisamente. Que ya no sé qué tan fiable sea. Si ellos son los responsables de esto, ya no sé qué tan viable sea tener este tipo de información. Pero bueno, otra cosa con la que nos topamos, que también me parece interesante y que podemos mencionar al respecto y que también nos pone a pensar en este futuro, es, por ejemplo, hay países en los que ya inclusive ya hay chips, o sea, ya se insertan chips para cierto tipo de información o para cierto tipo de datos. Por ejemplo, sí, que ya se están haciendo y que ya lo puedes irte a poner uno, ¿no? Exacto. Bueno, aquí en México no sé, pero lo que sí sabemos que en Suecia sí hay ya
aproximadamente 3,000 suizos que ya tienen implantes, estos implantes. Ajá, exacto, que ya tienen estos implantes que, por ejemplo, en un inicio o se empiezan a utilizar para cosas un poquito más básicas, no sé, por ejemplo, en empresas en las que tú entrabas con tu huella digital, o sea, ya lo puedes hacer con un chip que te puedan implantar y en las cuales te puedan dar acceso a ciertos lugares, ¿no? O también a tener cierta información, pero todavía controlando lo que va a contener ese chip, ¿no? Sí, lo que dicen es que tú puedes decidir qué tipo de información le metes al chip, pero ya te lo puedes ir a poner. O sea, ya está esa tecnología, también está. Y ya tiene sus años, ¿eh? O sea, no es como que haya pasado el año pasado, ya tiene un tiempo. Inclusive se hablaba de que por medio de ese chip te podían pedir tener la información de vacunas para acceder a ciertos países o inclusive a lo mejor a algunos vuelos. Ya ves que piden, ¿no? Que tengas la vacuna o que tengas una prueba negativa, etcétera. Pero este biochip ya está. Se puede poner en el brazo, se puede poner en la mano. El chip es muy pequeño, como del tamaño de un arroz. Y es lo que se está empezando a utilizar. No estamos tan lejos de... Por ejemplo, en la serie de Years and Years, también esta chica lo que hace es, por ejemplo, implantarse el celular en su mano. Sí. O sea, ya no necesitas tener el aparato en sí así físicamente, sino puedes implantar toda la información en una mano. Ahí pones tus contactos. Aunque ahí como las para ver las redes. No lo sé. Ya no las ves. Ya no puedes ver ahí. O a lo mejor... Quizá tiene un dispositivo ahí para que pase una pantalla, no sé. Pero bueno, o sea, ya está, o sea, esta tecnología. Y como decían, o sea, las tecnologías también nos las daban cuentagotas, ¿no? Entonces, la tecnología que tienen, la gente que está metida ahí en tecnología de punta, pues no la sacan al mercado todavía, ¿no? Nos van sacando lo más viejito. Y otra cosa bien interesante y que tal vez se puede acercar más a lo que les comentamos de convertirnos en datos, es un anuncio que dio Elon Musk, que es acerca de esta empresa que se llama Neuralink, en el cual esta empresa lo que trata o lo que va a hacer es conectar el cerebro a una computadora. O sea, poder guardar tus recuerdos, tus datos, que los puedas descargar a lo mejor en otro cerebro, que los puedas descargar. El chiste es que esta empresa ya está sentando las bases. Creo que todavía no puedes hacerlo, pero ya puedes empezar a acceder a esta información para que en cuanto se lance al mercado digital puedas acceder, ¿no? Y puedas decir, bueno, sí, quiero ponerme este chip y quiero estar en una computadora y poder escanear a lo mejor lo que necesito. Que esto no es nuevo, porque ya lo hacemos hasta cierto punto. O sea, como saber qué tipo de enfermedades tienes o qué puedes necesitar o qué te hace falta para que seas un humano pues saludable. Pero aquí sería ya, ya entra más lo ético también. Sí, pues de Neuralink todavía es, pues más bien tienen que abrirte un poquito la cabeza y meterte ahí un chip, ¿no? O sea, si es meterte un circuito que bueno, tiene todas estas cosas de manejar la tecnología, a lo mejor incluso el celular, pero bueno, todavía no lo vemos así tal cual, pero pinta que va para allá. Pero ya pueden entrar a internet y pueden ponerle Neuralink y va a salirles una página en donde está pues explicado de qué se trata este proyecto. También por otro lado, a pesar de estos avances tecnológicos, todavía falta mucho por explorar en relación al cerebro. No es que tengan los científicos toda la información acerca de cómo funciona. Es tan amplio y tan complejo que no se sabe todavía. Hay mucho por explorar, ¿no? Al respecto. Pero también con todos estos elementos digitales y tecnológicos que se están dando
a conocer. Ya algunos países se pueden empezar a proteger en cuanto a términos nuevos. Por ejemplo, estaba viendo también que ya se realizó una carta de derechos digitales en España, un derecho al acceso a las tecnologías. ¿Por qué? Porque también no se puede llegar a discriminar a las personas que pueden tener estos accesos y las personas que no. Y la Carta de Derechos Digitales también me parece importante. Ya cuando empiecen a surgir estos chips, o sea, hoy en día lo que pasa es cuando tú estás en un celular o cuando estás navegando en internet, se te dice, por ejemplo, si aceptas, que no sé qué, que las cookies y que aceptas, ¿no? Y entonces eso quiere decir, no sabes ni muy bien qué estás aceptando, pero tienes una ligera sospecha de que puedes darte, que la máquina va a empezar a reconocer tus gustos, que vas a dar ver información, dar información acerca de lo que te pueden vender a ti. Ajá. Y entonces al momento de ser un chip o de estar conectado a una máquina, pues también tiene que haber una regulación de hasta dónde va el derecho, pues como ser humano, y hasta dónde pueden tener acceso a tu mente. Sí, pasa, o sea, ya está pasando, ¿no? Uno está platicando con alguien de cierto tema y de repente te das cuenta que en el celular pues te empiezan a ofrecer eso que tú estabas hablando y dices, nunca lo busqué, ¿no? O sea, ya nuestros celulares nos están vigilando completamente, los dispositivos. Entonces, pues sí, ahí está el chequeo total, nos tienen registrado ubicación, todo, ¿no? Entonces, la información la estamos dando constantemente. También, aunado a ese tipo de tecnologías, está el proyecto BRAIN, o proyecto Cerebro Humano, que está financiado por la Unión Europea y dirigido por Henry Markram, que su finalidad es reproducir las características del cerebro humano y así poder conseguir avances en el campo de la medicina y de la neurociencia. Y va muy relacionado la creación de las nuevas tecnologías o de los chips o de los robots para poder mejorar a un ser humano, pues va totalmente relacionado con el cerebro. Pero si este cerebro aún no está explorado en todos sus límites, entonces de esto se trata este proyecto, de impulsar esa investigación acerca pues, del cerebro, ¿no? De llegar a investigar el cerebro a fondo para que se pueda pues controlar los tipos de enfermedades que son neurológicas. Sí, hay muchos, estos tipos de neurocientíficos, ¿no? Son, a favor de también, hay algunos de la tecnología, hay de las dos partes, los que están a favor de la tecnología y otros que pensando en en lo que puede traer las consecuencias para la sociedad humana, ¿no? Este tipo de tecnología y cómo usarla, todo es que, la tecnología no es mala, no es que sea buena ni mala, ¿no? Sino que es como siempre. Sino todo lo contrario. Sino todo lo contrario. Sino lo que se dice siempre, que es, pues depende de quién la use y para qué propósito. Exacto, como dicen, el cuchillo lo puedes utilizar para picar una cebolla o para matar a alguien. Pero sí, lo que es un hecho, y no es que estemos develando información que nadie sepa, porque todo lo tenemos día con día a nuestro alcance. Ahí están los juegos que están, por ejemplo, que se juegan en línea, que estás interactuando con personas de todo el mundo a través de un juego virtual, un juego. Y también, ¿cómo no sabes que la persona con la que estás jugando en realidad es una inteligencia artificial? O sea, eso también puede pasar. Y que tú confías en que alguien está controlando, alguien humano está controlando, pero también puede ser, pues hay videojuegos en los que a lo mejor nada más entras tú como jugador humano y lo demás es un sistema que ya está hecho, ¿no? Dentro del propio juego. Software. Sí, así es, Mario Bros. Estamos hablando de ti. Sí, como cuando jugabas de niño, ¿no? Que jugabas contra la máquina, que nada más era de un jugador y que... Ajá. Entonces, pues... No tenías amigos y jugabas solo. Sí, pues sí, y entonces, pues, el tema también queda para largo. Está también lo del multiverso, ¿no? Lo que
las nuevas redes sociales, la nueva forma de interactuar, que se piensa que va a ser virtual, en donde pues ya te vas a sumergir en una realidad virtual, donde tu cuerpo, pues bueno, la puedes alimentar nada más con algo, te metes unos cascos, unos lentes y haces tu vida ahí. Trabajas, haces compras, haces todo por el multiverso. Y pues, bueno, ya lo predecía Wall-E. Sí, entonces, pues ahí está lo nuevo que viene. Y bueno, es de estar como conscientes de qué, para dónde te lleva eso, ¿no? También, ¿qué eliges tú? ¿Cómo eliges usar las cosas? ¿Cómo si te vas a dejar llevar por lo que te dice el algoritmo, o simplemente te dejas llevar, ¿no? Que en realidad, pues tú piensas que hay un libre albedrío, pero en realidad no lo hay. No es libre. No eres libre. Es a lo que predecía Huxley, ¿no? Que bueno, piensas que es una esclavitud en donde el esclavo está a gusto. En donde amas tu esclavitud. Sí. Así es. Bueno, amigos, y yo quiero decirles, ¿qué tal? ¿Qué les pareció este tema? Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y a que le den, obviamente, like a este video si les gustó. Nos pueden dejar sus comentarios, nos pueden escuchar en todas las plataformas de podcast y también aquí en YouTube. Ahí déjenos sus comentarios, qué opinan acerca del transhumanismo, qué problemas morales pudieran llegar a ocurrir, si ustedes se convertirían en datos o no se convertirían en datos. Y chéquense también estas series, están bastante buenas, Years and Years, si es que la encuentran, porque por alguna razón la quitaron. Y Westworld. También súper buena, donde los robots son igualitos a los seres humanos. Entonces, chéquense estas series, de verdad súper buenas. Y ahora nosotros preocupándonos por el mundo terrenal, por el mundo humano, y ahora va a venir el mundo robótico. Pues sí, otro mundo. Otro mundo totalmente diferente. Eso es lo que nos va a preocupar. Lo bueno es que tal vez... por cierto, me acordé, si tienen la oportunidad de buscar acerca de esta relación del humano y el robot o lo virtual, de que también puede servir para las personas, o no sé si sea servir o no, que pierden un ser querido. Hay por ahí circulando en las redes un video acerca de una señora que perdió a su hija. Uh-huh. Y le hicieron un prototipo de su hija, o sea, como reuniendo todas las características de su voz, lo que le gustaba y etcétera, para generar, pues no era hasta cierto punto un robot, sino más bien era una imagen como holográfica, para que ella pudiera despedirse de su hija. Sí, una realidad virtual en donde aparecía su hija con sus características y todo. Exacto. Que bueno, en realidad somos un experimento porque no sabemos qué consecuencias va a tener eso, ¿no? También psicológicamente. Ella sí quiso tener, lo aceptó, claro, tener esta despedida. Y pues yo creo que muchos habrán así, que dirán, sí quiero ver a mi ser querido todo. Y quiero platicar con él. Y muchos que también digan, bueno, que esté eternamente, aunque sea en la compu. Así de, a ver, déjenme, voy con mi familia, saca la compu. Y pues, no sé, es un tema ahí a debatir. No sé ustedes qué piensen, pero coméntenos qué opinan acerca de esto. Nos vemos en el próximo capítulo. Esto es... Secrética. Más allá de lo que puedes ver.